Tengo que reconocer que vuestra insistencia ayudó mucho a que hoy esté aquí, frente a la cámara, hablando de este capítulo, aunque inicialmente no lo viese como algo necesario. Lo que sí que no voy a hacer es hacer un resumen del capítulo porque lo veo muy absurdo y es algo de lo que trato de escapar en mis vídeos. Siempre será mejor que te leas tú el capítulo, no que alguien te haga el resumen. No. Y digo que a Shingeki no Kyojin no se le puede criticar. Ojo, que no es lo mismo que decir que te lo tienes que ver, que te tiene que gustar, no. Los gustos son personales y nadie debe decirte lo que a ti te tiene que gustar. Si no te gusta, no te gusta y punto. Y es súper defendible. Pero la obra está muy bien construida y es muy redonda en muchos sentidos. Tiene grandes cualidades que hace que sea muy difícil criticarla, independientemente de que te guste más o menos. Sus personajes. Para mí sus personajes es la salsa de la historia. La historia está bien porque es original, además tiene mucho suspense, tiene esa epicidad en combates de tíos que se balancean con cables como si fueran Spider-Man y luchan contra titanes, o sea, no puede ser más épico, pero la clave está en sus personajes, en la profundidad de esos personajes, en su complejidad, en su dualidad. Están perfectamente bien construidos y como ocurre con cualquier serie o película, llegas a cogerles cariño y llegas a ver a uno como el héroe y crees llegar a conocerlo y llega un punto en el que hace cosas que te sorprenden y que no apoyas o que tú no harías. Pero como es la persona que has estado, o el personaje, mejor dicho, que has estado idolatrando hasta ahora, haga lo que haga, sientes la necesidad de justificarlo. Tratas de encontrar el porqué y quieres defenderlo. Quieres ser su abogado, porque lo aprecias mucho, lo quieres. Te has convertido en su admirador. Y todo esto te hace preguntarte si ese personaje realmente es bueno, es malo, y peor todavía, si tú eres bueno o eres malo por apoyarlo. Estamos acostumbrados a ver personajes mucho más planos. Cuando salen obras que despuntan del resto, que te ofrecen personajes más complejos, series, por ejemplo, como Death Note o Vinland Saga, no sé si os dais cuenta, pero ambas tienen algo en común con Shingeki no Kyojin, y es esa complejidad en los personajes, ese tono gris en esos personajes. Personajes que además no son ni buenos ni malos, sino que tienen sus propios ideales, que llegas a entender sus motivaciones, aunque sean actos que muchas veces no compartes. Y luego las historias, ya sabes cómo va a acabar cualquier combate en Dragon Ball, más o menos, o en One Piece, o en Naruto, ya sabes que el bien siempre es la luz que triunfa sobre el mal, pero en Shingeki no Kyojin, en Death Note, en todas estas historias, al final no tienes claro quién va a triunfar. Puede triunfar cualquiera y puede dejarte un sabor agridulce el final de su historia o incluso amargo. Y eso hace todavía más interesante la obra. Porque la vida es así. Hay gente que tiene una mierda de vida y no tiene finales felices. Y estas historias hacen que no te sientas solo en el mundo. Aunque te asomes a la ventana y no veas asomar la cabeza de un titán. Pero sí que llegas a entender más la vida, las emociones de estos personajes. Y es que es eso, en Shingeki no Kyojin no tienes ni idea de cómo puede acabar la cosa, no sabes si va a triunfar el bien o el mal, y es que ni siquiera sabes cuál es el bien o el mal. Para mí hay un salto gigante entre el típico shonen de acción y estas, en el sentido de que un chaval de 13 años, yo cuando tenía 13 años, cuando tenía 8 años y disfrutaba de shonen, como Dragon Ball, como Naruto, como Ranma, lo que sientes, lo que disfrutas, toda la complejidad que pueda llegar a tener esa obra, la comprendes perfectamente con esa edad y la vas a disfrutar a tope. Es más, luego la ves cuando eres mayor y parte de esa magia se pierde. Lo ves demasiado infantil o ves que lo que ya habías visto es lo que es y no va más allá. Sin embargo, cuando pasan unos años, después de haber madurado un poco más, haces una relectura distinta de todo ese contexto. Te das cuenta de que quiere ir más allá, de que puedes interpretar toda la historia de otra forma. Por mucho que te digan que va dirigido a un mismo público, me da la sensación de que no es así. No quiero decir que una persona muy joven, que una persona de 13 años no sea capaz de disfrutar Shingeki no Kyojin en su máximo esplendor. Pero puede ser que de aquí a unos años la veas, la disfrutes de otra forma. Y eso es muy bueno, porque hay series que ves de niño, creces, las intentas de ver de nuevo y disfrutarlas de nuevo y no consigues tener esas emociones que te producían antes. Pero con series más complejas como estas, hacen que las disfrutes nuevamente y además que las disfrutes de otra manera. Lo que quiero decir que estas series las puedes disfrutar de pequeño de una forma y de mayor de otra. O de pequeño las puedes disfrutar con la mentalidad de una persona mayor perfectamente, porque eso depende de cada cual, obviamente.
Pero son mejores historias, están mejor construidas, y eso es lo que cuenta. Por eso digo que antes de criticar Shingeki no Kyojin hay que pensarlo 2 veces, porque arriesgan más que el resto, en el sentido de que no van a por lo meramente comercial. Para que veáis cómo este capítulo sí tiene bastante importancia, y cómo el autor trata de cambiar las cosas, trata de mostrarnos otra perspectiva. Fijaros cómo tenemos aquí a Gabi, que protagoniza enteramente, prácticamente, el capítulo. Y es un personaje que hasta ahora lo habíamos visto como una niña repelente que habíamos llegado a odiar. Habrá gente que le haya gustado desde el principio, no digo que no, pero para mí llegó a desquiciarme, porque era como, tía, no estás viendo lo que está ocurriendo al otro lado, no los entiendes, no los comprendes. Yo los comprendo, yo sé claramente quién tiene la razón y estoy del lado de Eren. ¿Por qué? Porque yo he estado desde un principio en el lado de Eren, yo he estado desde un principio en el bando de Eren. Y este personaje no ha estado ahí, este personaje ha estado en el otro bando, se ha criado con el otro bando y va a defender a su otro bando. Pero ahora, en este capítulo nos la presentan como la protagonista. También debo decir que una de las razones por las cuales me caía mal Gabi era porque había matado a Sasha, y Sasha era un personaje muy bueno, era un gran personaje, pero como en la vida misma, hay gente que muere y no se lo merece. Y no es solo que a Gabi nos la hayan presentado en este capítulo como una heroína, salvando a gente, que la hayamos visto de una forma totalmente distinta, bueno, que ya despuntaba en otros capítulos. Nos están mostrando a Eren como el villano, nos están mostrando a un Eren totalmente descontrolado, tampoco hemos visto a Eren, pero sus actos no son buenos. Se le está yendo de las manos. Vemos cómo los actos de Eren tienen consecuencias negativas incluso para su propio grupo, para sus compañeros, para sus amigos, que están siendo atacados por titanes puros que Zeke convirtió. Y esto es un punto muy importante, esto es algo clave, importantísimo, y poca gente se habrá dado cuenta, pero los titanes que Zeke convirtió no siguen las órdenes de Eren. ¿Por qué? ¿Porque acaso solamente pueden seguir las órdenes de Zeke? Porque Zeke tampoco puede ser controlado, porque Zeke está en la coordenada. Y eso impide que Eren pueda controlarlo. No lo sé, sinceramente, pero creo que puede ser un factor clave para derrotar a Eren. Y dentro del grupo de Eren, dentro de sus compañeros, dentro de sus amigos, igual que nosotros, hay gente que comprende sus acciones, que lo entienden, que saben que hace lo que hace por ellos y lo apoyan. No lo apoyan, no justifican sus actos, nos representan. Esa gente nos representa, no apoyan sus actos, pero sí entienden que lo que Eren está haciendo es por el bien de su especie, que está luchando por ellos. Y sin embargo, entre ellos se abre ese debate, pero se ha vuelto loco, pero esto es demasiado, pero sí, yo entiendo lo que está haciendo, sé por qué lo hace, pero se le ha descontrolado. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo apoyamos? ¿No lo apoyamos? Está haciéndolo por nosotros. ¿Qué hacemos? Ese debate que se abre es el que se le abre al lector, es el que se nos está abriendo a nosotros. Nuevamente, el autor de este manga nos mete de nuevo en esa coordenada, nos hace sentirnos identificados dentro de esa historia, con esos personajes. Es fantástico. Tal vez uno de los momentos que se puedan comentar de este capítulo sea ese momento en el que Kaya es salvada por Gabi. Un momento en el que Gabi es recordada como Sasha. Kaya ha sido salvada de la misma manera que fue salvada por la que luego llamó su hermana. Con ese gesto la ha perdonado, le ha recordado a Sasha. Se ha dado cuenta que ella es otra Sasha, que no hay mucha diferencia entre unos personajes y otros. En el sentido de que todos tienen sus razones por luchar y que todos tienen un lado bueno, que no todos somos tan demonios, o al contrario, que todos somos demonios. Porque aquí luego viene ese debate que tienen entre ambas de no, yo soy más demonio que tú, no, yo soy más demonio, y viene el cocinero marleyano por detrás y les dice, no discutáis, todos tenemos eso dentro. Todos tenemos un demonio dentro. Nuevamente, bien resumido, ese es el mensaje de la serie. Que todos somos malos, que todos somos unos hijos de puta. Que el bien no existe, solo puntos de vista distintos. Que nunca un bando va a tener la razón absoluta, es imposible. Cada uno mira por sus propios intereses y cada uno tendrá sus propias razones que validen sus actos. Pero nadie tiene la razón absoluta. Es imposible. Yo siempre creo que hacer lo correcto es hacer aquello que ocasione menos perjuicio al resto. Y si todo el mundo pensaría así, el mundo iría mucho mejor. Pero siempre existen intereses. Y al final, Shingeki no Kyojin es un reflejo de la vida misma, de las guerras. Y este capítulo nos plantea una pregunta fundamental, una pregunta que hasta ahora muy poca gente se había hecho. ¿Es acaso Eren capaz de coger a un titán puro y revertirlo a su estado normal, a su estado humano? Ojo, porque esto simplificaría todo. Los titanes son el cáncer tanto para Marley como para Eldia, y si no existirían, todo estaría solucionado. Y sería tan sencillo como destruir ese gen heredado de Ymir. Al fin y al cabo, ese gen está en cada uno de los eldianos, por eso se pueden transformar en titanes puros.
Si no existiría ese gen, perfecto. Y digo que es perfecto porque esto no acabaría con el pueblo de Eldia. La gente podría seguir procreando, no tendrían que esterilizarlos. Sería la forma más sencilla de acabar con el problema. ¿Y qué pasa que hasta ahora nadie lo ha visto? Es compleja la historia. Y el odio que hay entre ambos bandos hace que cada uno se quiera imponer por encima del otro. Y en este caso Eren tiene la batuta, es el que tiene el poder. Y él ahora mismo lo que quiere es que sea su raza, ole ahí su raza, la que sobreviva. Es lo que él quiere. Quiere hacer que su raza sobreviva. Por ese impulso que toda especie tiene de supervivencia, como siempre he dicho. Diego, ¿no vas a mencionar el final? ¿No vas a mencionar ese jodido final épico? Pues no lo voy a hacer. No voy a hablar de ese final hasta que no hable del próximo capítulo, porque nos ha dejado ahí con todo el hype. Y ya está, nada más que comentar. Sí, algo importante. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle a like y suscríbete, porque eso ayuda a la difusión de este contenido. Sin más familia, nos vemos en el próximo vídeo.